nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos revela tus misterios, tu grandeza, el orden tanto terreno como celeste, de lo visible, de lo invisible, de lo que está delante de tu grandeza y de lo que está delante de nuestra pequeñez. Y te pedimos que como iglesia sepamos abrazar y celebrar este misterio que por tu misericordia y por tu bondad has puesto delante de nuestros ojos para cantar tus grandezas. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy buenas noches, esperando en el Señor que estés bien. El día de hoy la pregunta me ha parecido buenísima, ya que el próximo martes, con el favor del Señor, nosotros vamos a celebrar la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 3 arcángeles, solo 3 arcángeles, solamente 3 arcángeles por nombre. Y esto es bien importante porque ¿a qué surge esta pregunta? Esta pregunta surge a que una persona me trajo para bendecir, así me dicen, las imágenes de los arcángeles, unas figuritas así pequeñitas de los arcángeles. Me trae una canastita, y en esa canastita hay 7 arcángeles. Yo le pregunté a la persona de dónde habían salido esos 7 arcángeles. Lo compraron en una tienda por departamento, que yo lo menos que me pensaba es que era una tienda por departamento que vendía imágenes, pero son imágenes obviamente comerciales. Y yo le dije a la persona que bíblicamente esos 7 arcángeles no tienen fundamento. Y entonces la persona me pregunta ¿por qué? Y por eso es que viene la pregunta del día de hoy. El martes 29 se celebrarán los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Esos son los únicos 3 arcángeles que nosotros como cristianos celebramos, tanto los católicos como los ortodoxos. Y los protestantes incluso reconocen la figura de 2 de esos arcángeles en la Sagrada Escritura, porque el protestantismo luterano y todo lo que salió de Lutero no consideran válido, la Biblia Reina Valera no considera como inspirado por Dios, porque así lo dijo Lutero, y parece que Lutero tiene más autoridad que Dios mismo, que el libro del Tobit no está. Es uno de los libros que ellos han arrancado. Ahora, es importante. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, solamente se identifica con nombre 3 arcángeles. Se menciona, y eso es bien importante, en el libro de Tobit, dice: yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles delante del trono de Dios. Se menciona que existen 7 arcángeles. Hay que tener mucho cuidado. Los que tomaron la charla de numerología bíblica conmigo se dieron cuenta de que el número 7 no es un número que indica necesariamente una cantidad perfecta. El número 7 puede indicar en las Escrituras plenitud, perfección o una manifestación divina. Por lo tanto, cuando se dice que tenía 7 espíritus, una Magdalena, o cuando se dice que había 7 candelabros, a menos que no se mencione el nombre de los 7 espíritus, a menos que no se nombre los 7 dones, como por ejemplo pasa con los dones del Espíritu Santo, que se nombran los 7 dones,
el 7 podría ser un número en este sentido de numerología bíblica. En el caso que de verdad fuesen 7 espíritus, a los cuales se les llama arcángeles, pues nosotros pensamos que todos los espíritus son ángeles. No. Vamos a dar en un futuro precisamente una charla sobre eso. Delante del trono del Señor, las Sagradas Escrituras nos revelan 9 tipos de espíritus distintos. En estos 9 espíritus distintos hay una clase o una jerarquía de estos espíritus que son los arcángeles. Que si son 7, la Sagrada Escritura solamente menciona a 3. Y por lo tanto nosotros le damos culto a esos 3 que mencionan las Sagradas Escrituras. Gabriel, Rafael y Miguel. ¿Dónde aparecen en la Biblia estos arcángeles? Gabriel aparece en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 15, capítulo 9, versículo 20, capítulo 10, versículo 20. En el libro de Daniel ya se habla del arcángel Gabriel, que es el arcángel del pueblo de Dios. Por eso la redención, tanto a Zacarías, Lucas 1:8, como a María, Lucas 1:26, Gabriel aparece anunciando la redención, porque Gabriel es el ángel que guarda al pueblo de Israel, así nos lo dice el libro de Daniel. Así que son 1, 2, 3, 4, 5 citas bíblicas que hablan del arcángel Gabriel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso está clarísimo. El arcángel Rafael aparece en 2 textos bíblicos, Tobías 5:4 y Tobías 12:15. 5:4, 12:15. Esa es la referencia bíblica. ¿Por qué le damos culto solo a 3? Porque solo 3 aparecen en la Sagrada Escritura y en bastantes textos. El arcángel Miguel aparece en el libro de Daniel, o la profecía de Daniel, al igual que Gabriel, capítulo 10, versículo 12, capítulo 10, versículo 21, capítulo 12, versículo 21, capítulo 10, versículo 13. Y en la carta de Judas, capítulo 1, versículo 9. ¿Cuántos textos? 1, 2, 3, 4, 5. A esto le podemos añadir, obviamente, el libro del Apocalipsis, o el libro de la Revelación, Apocalipsis 12:7, donde aparece también el arcángel Miguel. Muy interesante que cuando el arcángel Rafael se le presenta a Tobías, a Tobit, y a Tobías se presenta con el nombre de Azarías, porque el arcángel Rafael se proyecta, se manifiesta como un muchacho. Pero es una manifestación sensible para que Tobías y Tobit lo puedan ver, porque va a ser compañero de viaje de Tobías y va a curar a Tobit. ¿Está bien? Sigue. A pesar de que Rafael en un principio se presenta con el nombre de Azarías, que es su nombre de joven, por decirlo así, o su nombre de la manifestación humana, al final dice: yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles. Entonces, Padre,
Si nosotros solamente celebramos a Gabriel, Rafael y Miguel, ¿de dónde salieron, pues en la canastita que me trajo esta persona, de dónde salieron los otros 4 arcángeles? ¿De dónde salieron? ¿Dónde se encuentran estos arcángeles que incluso tienen nombre? A mí me llama mucho la atención. Y hay gente que los invoca, hermanos míos. Cuidado, no, nosotros no le decimos a la Escritura lo que la Escritura tiene que decir. ¿Ven? Uriel, Raguel, Fanuel y Zoriel. ¿De dónde salen esos nombres? Uriel, Raguel, algunos traducen como Raquel, Fanuel y Zariel. ¿De dónde salen? Salen del libro, vamos a borrar aquí, y donde yo he puesto mi borrador, salen de un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Repito, salen de un libro apócrifo, que es el libro de Enoc. Y también lo podemos encontrar en el segundo libro de Esdras. Lo voy a poner entre comillas porque no son libros canónicos, no son inspirados por Dios, no lo aceptan ni los hebreos, ni los cristianos, ni los protestantes. Repito, ni los judíos o los hebreos, que es el nombre propio, ni los cristianos, ni los cristianos católicos, ni los cristianos ortodoxos, ni los cristianos protestantes. Y eso es bien importante. Así que apócrifo es una palabra griega que significa oscuro. Son estos libros que nacen de las preguntas y hasta de la fantasía, sea de los hebreos, sea de algunos cristianos. Por ejemplo, segundo de Esdras, si no mal recuerdo, es del siglo II antes de Cristo, donde en estos libros se respondían a unas preguntas, pero esa respuesta era una respuesta que venía de la cabeza, de la fantasía, de la creatividad del autor del libro. Por lo tanto, en el apócrifo de Enoc se cita el nombre de los 7 arcángeles. Y en segundo de Esdras se habla, al igual que en Tobit, se habla de los 7 arcángeles. Pero no se menciona el nombre. Así que nosotros tenemos el libro de Tobías, que habla de los 7 arcángeles, pero no dice el nombre. Tenemos en las Sagradas Escrituras 3 nombres de 3 arcángeles y tenemos 2 libros apócrifos, es decir, no inspirados por Dios. Basta leerlos para no darse cuenta que eso es a decir que pueda. Pero tenían hasta cierto punto una influencia, porque en el Nuevo Testamento se cita, si no mal recuerdo, es en la carta de Santiago, se cita el libro de Enoc, porque influían, pero no son inspirados por Dios. Y otro día damos una charla de cómo se analiza esa pertenencia a la inspiración divina o no, por eso lo veremos después. Así que apócrifos, Enoc y Esdras. Ellos mencionan también los 7 arcángeles y Enoc menciona unos nombres que, si uno investiga, solamente una rama del cristianismo, que
que se llaman los coptos, mencionan a Uriel. Y lo pongo entre comillas porque nosotros no creemos que el libro de Uriel, el arcángel Uriel, es manifestación, porque no aparece en los libros bíblicos. Amén. Yo creo que eso es bien importante. Que nosotros hemos tomado realidades de los libros apócrifos, como Joaquín y Ana, como el bastón de San José, sí. Pero esas son realidades humanas. O sea, los 7 arcángeles que están delante de la presencia del Señor, que realmente tienen que ser miles de miles de miles, como son todos los espíritus que están delante de la presencia del Señor, no están enumerados en las Sagradas Escrituras. ¿Está bien? Estos 3 arcángeles, que vamos a ver el próximo martes y los vamos a celebrar con alegría, Rafael puede ser traducido por Dios sana, Dios ha sanado o medicina de Dios. Dios sana, Dios ha sanado o medicina de Dios. Luego, Micael o Migael o Miquel, dependerá la traducción bíblica que usted utilice, significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? El arcángel Gabriel, así se pronunciaría en hebreo. Gabriel. Gabriel significa fuerza de Dios o Dios es fuerza. Geber en hebreo significa fuerte, hombre fuerte. Así que Gabriel significa fuerte por Dios. Hay una traducción un poquito más libre que traduce como mensaje de Dios o mensajero de Dios. Pero Gabriel significa fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el arcángel Gabriel no solamente aparece como el anunciador, sino que aparece como protector del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así dicen las Sagradas Escrituras. Ustedes van a ver, y todo lo que tenga en la Biblia sufijo el, que lo debería de poner así, con mayúscula, el, ¿por qué? Porque es un sufijo que significa de Dios. Lo que sea de Dios. Por ejemplo, Israel significa directo a Dios o significa lucho con Dios. Recuerden que, ¿verdad?, Jacob lucha contra Dios toda una noche y cuando termina la lucha el Señor le dice: ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has podido con él. Ismael, Dios escuchará. Cuando he anunciado a Saraí el nacimiento de Ismael, el ángel del Señor le dice: y tendrás un hijo que le pondrás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu oración. ¿Ok? Así que todo lo que usted ve en la Sagrada Escritura que termina con él, es tal cosa de Dios. ¿Está bien? Así que es una riqueza que tiene las Sagradas Escrituras. No nos olvidemos que todos los espíritus, ahora voy a usar el genérico, espíritu, en griego, neuma. Vamos a ver dónde lo pongo, porque me queda. Neuma, en griego,
espíritu. Es el genérico de todas estas manifestaciones divinas, que son 9 manifestaciones divinas divididas en 3 jerarquías mayores y menores. En estas jerarquías están los arcángeles, que son un tipo de espíritu, no un tipo de ángel, un tipo de espíritu. De esos espíritus, uno de ellos son los arcángeles. En la Biblia solo hay 3: Gabriel, Rafael y Miguel. Y aunque, estoy haciendo un repasito, y aunque se menciona que hay 7 arcángeles en Tobías 12:15 delante del trono de Dios, no se dice el nombre de los arcángeles. Y como no se dice, nosotros no inventamos. Y como no inventamos, no inventen. Aquí están los textos donde aparece el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael y el arcángel Miguel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso nos va a permitir a nosotros también ayudar a varias personas que están cometiendo el error de dar culto a unos arcángeles que son fruto de 2 libros apócrifos, y que el New Age y todas sus variantes esotéricas, ¿verdad?, que lo que buscan es energía y espiritualismo y canalizar y trascender y transmutar y lo que sea, transfar, o sea, lo que sea. Han agarrado estos arcángeles de los libros apócrifos y los proponen como verdaderos arcángeles para dar culto. No, esos arcángeles, esos 4 arcángeles de más, no están en la Sagrada Escritura, y nosotros no damos culto a nada que no sea, hermanos míos, contenido en la revelación, porque nos corremos el riesgo de caer en la inventiva o en la creatividad, que no necesariamente es malicioso, o sea, no es esta gente mala que se puso a hacer, no, es gente que ha errado. ¿Está bien? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos tener un culto como el que Dios ha propuesto, y abrazar a esos espíritus que son contenidos en las Escrituras, que lo veremos el viernes que viene. Hablaremos sobre esos espíritus bíblicos, con sus referencias bíblicas, con sus funciones bíblicas, que nos va a permitir, repito, iluminar a este montón de disparates que estamos escuchando, que vienen precisamente de ese sincretismo, de esa melcocha, de ese salsipuedes, de ese mare magnum, de ese desparpajo, de este revolú, que muchas veces nosotros queremos, porque se nos están metiendo dentro de la iglesia y se nos están metiendo en el cristianismo corrientes esotéricas, corrientes filosóficas, brujería, que quieren agarrar nuestra fe y mezclarla con todo este desastre que estamos presentando el día de hoy y que queremos corregir. Solo hay 3 arcángeles nombrados por las Sagradas Escrituras. Los demás arcángeles no son nombrados en las Escrituras, y por lo tanto nosotros no les damos culto. No les damos culto. Tengan cuidado con el New Age, que está usando de todo. Los otros días
veía yo en un Timbiriche, New Age, medallas de San Benito. Pero claro, tienes la medalla de San Benito y tienes un trapo de Buda al lado y tienes una cosa rara al lado y tienes la fuente y tienes la matita de bambú para la prosperidad y tienes las campanitas de no sé qué rayos para alejar espíritus y tienes la canastita de arena con un rastro, como yo tengo de las gatas, para el rastrillo, para no sé qué rayos y tu jardín no sé qué y tu madre de los tomates. Hay que tener mucho cuidado. No todo, hermanos míos, lo que se dice espiritual es del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. Puede ser de un espíritu confundido, de un espíritu inmundo o de un espiritista o de un revolú mental o de un desastre mental. Yo no voy a invocar ni sobre mí ni sobre mi casa realidades que yo no puedo identificar en la palabra de Dios y que por lo tanto pueden ser hasta nocivas para mí, para los míos, porque invocar un espíritu, ¿verdad?, volador no identificado y decir que venga a mi casa, que como la gente que llama a los ángeles Reiki. Me gustaría saber de dónde rayos salieron los ángeles Reiki, Por eso también vamos a hablar de esos disparatitos, ¿está bien? Porque hay que hablar también de esos disparatitos. Así que aquí están los arcángeles, los celebramos el martes que viene. Un abrazo, Edwin, que veo que nos está saludando desde por allá de Caguas, a ti y a tu esposa, muchísimas bendiciones, y un abrazo en el Señor. Y nosotros entonces queremos pues, ayudarles a salir de todas esas confusiones. Recuerden, usted puede dejarnos sus preguntas en el Messenger de la parroquia, o me las puede hacer llegar por escrito, o me las puede preguntar así, como me preguntan hasta en el supermercado. Y así nosotros vamos a tener, hermanos míos, hermanas mías, vamos a tener temas para hablar los días viernes. Usted hágame la pregunta que sea, que si yo no la conozco, me va a ayudar a yo meterme en dinámica de leer, de profundizar y de conocimiento, y así Padre Luis también aprende, porque Padre Luis no lo sabe todo, y de paso hace muy poquito. Todo le estimo basura comparado al conocimiento de Dios. O sea, que el conocimiento de Dios, hermanos míos, es inmenso. Así que invocamos sobre nosotros a los arcángeles y que disfruten la fiesta de ellos el 29 y el 2 de octubre, no se olvide que es la fiesta de nuestros ángeles custodios. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. A la hermana Eileen, a la hermana Lourdes, también buenas noches. A la hermana Sonia, buenas noches. Así que seguimos perseverando, hermanos míos, y que tengan un sueño reparador. Y este fin de semana, si así Papito Dios nos lo permite, nos vemos en el culto máximo, que es la celebración de la Eucaristía. A nuestra hermana Carmen Iris también una bendecida noche, y que pues, Papito Dios nos siga cuidando, y pues vamos a seguir luchando por el reino de Dios y su justicia. Dios me los bendiga y seguimos perseverando. Buenas noches, Gloria.